Milagroso Apocalipsis 2025, la revelación divina que transformará tu fe completa en 4K en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. Dios entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Fue en este contexto de subyugación y captura, donde un joven llamado Daniel se veía forzado a dejar la seguridad de su hogar en Jerusalén. A pesar de la separación de su tierra prometida, su fe permanecía inquebrantable, construida sobre las tradiciones y enseñanzas que le habían sido transmitidas desde su infancia. Daniel llegó a Babilonia con un grupo de jóvenes hebreos, aprendidos para servir en la corte del rey. Allí, los nobles deseaban que se despojara a estos jóvenes de su identidad hebrea, obligándolos a adoptar costumbres y creencias babilónicas. Pero Daniel, con su espíritu firme y resuelto, se aferraba a la fe en Yahvé, el Dios de Israel, sintiendo el peso de ser un faro de esperanza en un mundo extraño, donde los ídolos eran adorados y Yahvé era despreciado. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que le dejó un profundo temor. Consciente de la amenaza que representaba un rey en tal estado, convocó a todos los sabios de su reino. Les exigió que le revelaran no solo la interpretación de su sueño, sino que primero le dijeran que había soñado. Los sabios, al ver el abismo de la imposibilidad, se dieron cuenta de que se enfrentaban a un desafío sin solución. Daniel 2, 10-11. Cuando la sentencia de muerte cayó sobre los sabios, Daniel, al enterarse de la inminente ejecución, se acercó al rey pidiendo tiempo, confiando en que Dios le revelaría el misterio. Daniel 2:17. Con sus amigos Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se postró en oración ferviente, uniendo sus corazones en la búsqueda de la revelación divina. Daniel 2:18. A la mañana siguiente, la respuesta llegó. Daniel, lleno de gratitud y asombro, se preparó para presentarse ante el rey. Con valentía, desveló no solo el contenido del sueño, que hablaba de una enorme estatua de diversos metales, sino también su interpretación, proporcionando un vislumbrar del futuro de las naciones bajo el control soberano de Dios. Daniel 2, 46-48. La fe de Daniel no solo salvó su vida, sino que, sorprendentemente, proclamó la grandeza del Dios Altísimo en medio de la idolatría babilónica. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Sin embargo, los desafíos continuaron. A medida que las tensiones aumentaban, un nuevo edicto surgió en Babilonia, proponiendo severas consecuencias para quienes confundieran su lealtad a Dios con la adoración de ídolos. La presión sobre Daniel y sus amigos se intensificaba, culminando en un juicio que llevaría a la lección más arriesgada de fe de sus vidas, el horno de fuego. Su lealtad sería puesta a prueba, no solo desafiando la muerte, sino iluminando el poder del Dios que protege a aquellos que confían en él. La historia de Daniel sigue siendo un ejemplo eterno de fe y desafío frente a la adversidad, una invitación a ser testigos de la revelación divina en un mundo que clama por conocer a su Creador. ¿Estás dispuesto a seguir el camino de Daniel y ser un faro de esperanza en tiempos tumultuosos? La revelación divina nunca se detiene, y su testimonio sigue siendo vital hoy. Cuando la noticia del edicto real, que exigía la adoración de la imagen de oro erigida por Nabucodonosor, resonó en cada rincón de Babilonia, un aire de inquietud cubrió la corte. Los nobles y magistrados se preparaban para la ceremonia, y la multitud se había congregado, ansiosa por rendir homenaje. Sin embargo, en los corazones de Daniel y sus tres amigos, Sadrac,
Mesac y Abed-Negó, ardía una llama de resistencia. A pesar del peligro inminente, su devoción a Yahvé no se podía doblegar. El rey, en su orgullo, había ordenado que todos los pueblos, naciones y lenguas se unieran en esta adoración. Pero ante la inmensa presión, los amigos de Daniel se negaron a inclinarse delante de la estatua, sabiendo que sería un acto de traición contra el Dios vivo. Daniel 3:12. Los chismes empezaron a circular, y algunos de los caldeos, actuando con astucia, demandaron que el rey convocara a los 3 jóvenes hebreos para que fueran juzgados por su desobediencia. Los días pasaron como una sombra tensa en sus corazones, y el momento decisivo se aproximaba. Cuando finalmente fueron traídos ante Nabucodonosor, el rey les miró con un brillo resuelto. ¿Es cierto que no adoráis a mi Dios ni habéis inclinado vuestros rostros ante la imagen que he hecho? Les preguntó, ofreciendo una última oportunidad antes de que el fuego fuera encendido. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron sin vacilar: Rey, no necesitamos responderte sobre este asunto. Si así lo quieres, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen que has levantado. Daniel 3, 16-18. Sus palabras reverberaron con la certeza de una fe que escogía ser fiel, aun ante la muerte. La furia del rey se encendió como el fuego que había preparado, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Los soldados, en su intento de arrastrar a los hebreos hacia el fuego, sucumbieron a las llamas, tal era el ardor. Daniel 3, 19-22. Pero en medio de esta alegoría de sufrimiento, un maravilloso fenómeno sucedió. Desde lo profundo de las llamas, se vislumbraron figuras imponentes. Pero un susurro divino atravesó el aire. ¿No han echado 3 hombres atados dentro del fuego?, preguntó el rey, asombrado por lo que sus ojos veían. Yo veo 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Daniel 3, 24-25. Así, la presencia del Altísimo se hizo manifiesta, y aquel fuego, que estaba destinado a consumir a los fieles, se convirtió en el lugar donde el Dios de Israel se manifestó. Al ser llamados fuera del horno, no había rastro de quemaduras en su piel, ni olor a humo, sus rostros resplandecían con la gloria de quien los había salvado. Daniel 3, 26-30. Este milagro no solo era una liberación física, sino que era un testimonio del poder soberano de Dios, quien puede intervenir en la historia humana de maneras asombrosas y gloriosas. Nabucodonosor, al verse confrontado por el poder de Dios, proclamó: por tanto, yo edicto que a todo pueblo, nación y lengua que hable blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sea descuartizado, y su casa sea convertida en un muladar. Daniel 3:29. Sin embargo, en las sombras de esta proclamación, el nombre de Yahvé empezaba a diseminarse como semilla de esperanza en un reino aún sumido en la oscuridad. La historia de fe de estos jóvenes se estaba convirtiendo en una revelación divina que retumbaba en todo Babilonia, pero el cielo tenía más en su plan. ¿Serían las llamas del horno solo el comienzo de la transformación gloriosa que Dios tenía reservado para su pueblo en la tierra de cautiverio? Mientras la alabanza a Yahvé se extendía, un eco misterioso resonaba de las profecías de tiempos venideros que aún estaban por cumplirse. La historia de Daniel y sus amigos no había hecho más que iniciar la narrativa del poder de Dios actuando en la historia, y en cada paso, la redención aguardaba con expectación. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios era que la gloria de su reino estaba a punto de ser revelada de una manera que desbordaría los límites de la comprensión humana. Las noticias del milagro de Sadrac, Mesac y Abed-Negó se propagaron como fuego en paja seca. En cada rincón de Babilonia, los murmullos crecieron en un clamor de asombro y temor. Los hombres que habían visto el poder de Yahvé no podían contener su admiración y se preguntaban qué otros actos grandiosos realizaría el Dios de Israel. Mientras tanto, Nabucodonosor, cuyo corazón estaba agitado por lo que había presenciado, comenzó a contemplar la grandeza de aquel Dios que había liberado a los hebreos. ¿Quién es este Dios que puede salvar de las llamas?, se cuestionaba.
La magnificencia de su estatua dorada ya no era el centro de su atención, se daba cuenta de que su reino estaba amenazado por una fuerza que superaba su propia autoridad. En el palacio real, los sabios y magos que habían aconsejado al rey ahora temían por sus vidas. Se preguntaban si la ira de Nabucodonosor caería sobre ellos debido a su incapacidad por prever el poder del Dios de Israel. En medio de la incertidumbre, encontraron consuelo entre las sombras, donde sus corazones palpitaban de miedo y su sabiduría parecía en vano. Sin embargo, las noticias también llegaron a oídos de Daniel, quien se encontraba en el servicio del rey como un consejero sabio. ¿Qué ocurre, oh rey?, le preguntó en el pasillo del palacio, cuando vio la evidente preocupación en su rostro. Nabucodonosor, frenético, respondió, Daniel, ¿qué sabes de este Dios que ha salvado a tus amigos? Su poder es asombroso y aterrador. ¿Qué significa esto para mi reino? Daniel, lleno del Espíritu de Dios, miró al rey a los ojos y le dijo, Rey, la salvación y el juicio pertenecen a Yahvé. Él no solo es un Dios que salva, sino también un Dios que juzga. Su poder se manifiesta y su propósito es mayor que cualquier reino. Mientras hablaba Daniel, el rey recordó los sueños que había tenido y cómo este joven hebreo había interpretado cada uno de ellos. La imagen de la estatua que representaba los imperios se hizo presente en su mente, y el fragmento de la roca que golpeaba la estatua y la desmenuzaba resonó en su corazón. ¿Acaso la liberación de estos jóvenes no es la llegada de ese tiempo profetizado?, se preguntó Nabucodonosor. Los días siguieron, y el rey no pudo apartar su mente de lo que había sucedido. Decidió buscar a aquellos que habían presenciado el milagro para testificar ante su corte. Una gran reunión se organizó y el rey proclamó saber la grandeza de Yahvé. Sin embargo, en su corazón aún había confusión. La adoración a Dios era una cosa, pero él también quería ser honrado como rey. ¿Cómo puedo reverenciar a este Dios sin menospreciarme a mí mismo?, ponderaba el rey mientras buscaba respuestas. Fue entonces que vio a Daniel, con su aura de paz y seguridad, y pidió a los sabios y magos que le dieran un consejo. ¿Qué debo hacer, Daniel, para honrar al Dios de tus amigos y asegurarme de mi reinado?, le preguntó. Daniel, entonces, reveló, oh rey, la adoración verdadera requiere entrega. Este Dios de poder quiere ser el único en tu vida. Si quieres ver prosperidad en tu reino, debes humillarte ante Él y reconocer su soberanía. El rey necesitó tiempo para reflexionar, el eco de las palabras de Daniel reverberaba en su ser. ¿Hasta dónde llegará esto? Este Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, ¿qué más puede hacer? La incertidumbre se convirtió en deseo de conocer más, y sus pensamientos se fueron por caminos profundos en su interior. Mientras tanto, en la ciudad, Daniel y sus amigos continuaban buscando la voluntad de Yahvé, preparándose para lo que vendría. En ese clima de inquietud, otros en Babilonia comenzaron a preguntar sobre la fe que sostenía a los hebreos. En cada rincón, el fervor espiritual aumentaba, y la multitud buscaba respuestas. Pero lo que el rey no sabía era que en la esfera divina, Dios estaba tejiendo un plan grandioso. Las visiones y sueños de Nabucodonosor eran el hilo que pronto entrelazaría a todas las naciones hacia los propósitos eternos de Dios. Así, la gloria del reino de Yahvé iba a brillar aún más, llevando la separación entre los de fe y los que dependían de su propia comprensión a límites nunca antes vistos. Todo lo que has vivido, oh rey, y lo que estás a punto de descubrir, será la puerta hacia la revelación de un nuevo reino, resonó en la mente de Daniel. ¿Cuál será el camino que tomará Nabucodonosor cuando se enfrente al propósito divino de su vida? En la balanza, su reino pesaba entre el temor y la reverencia, y lo que estaba por venir cambiaría no solo a Babilonia, sino a las generaciones futuras. En los días que siguieron, la angustia y la confusión llenaron el corazón de Nabucodonosor. Sus pensamientos se agolpaban en su mente como un torrente, y empezaba a cuestionar no solo su autoridad como rey, sino también el significado de su reinado en comparación con el Dios de Israel. ¿Seré acaso solo un rey entre los hombres, un rey más en la tierra, frente a un Dios tan grande?, se preguntaba, mientras caminaba por los jardines colgantes de su palacio, buscando consuelo en la belleza de su creación.
Bajo el manto estrellado de la noche, su corazón era como un campo en el cual la voz de Yahvé comenzaba a sembrar incertidumbres, germinando dudas que pronto florecerían en revelaciones. La atmósfera en Babilonia también había cambiado, la curiosidad por el Dios de Israel se expandió. La gente, antes cautiva de las creencias paganas, empezaba a murmurar sobre el milagro de los jóvenes hebreos. Las plazas, que solían reverberar con alabanzas a deidades falsas, ahora susurraban historias de fe y redención. Mientras tanto, Daniel se preparaba en su interior, sintiendo que el viento de cambio soplaba sobre su pueblo. En oración, buscaba la dirección de Yahvé, con la certeza de que algo trascendental estaba por ocurrir. Una noche, mientras clamaba por revelación, una visión le fue dada. En la oscuridad de su habitación, la luz de Dios iluminó su ser, y las palabras proféticas comenzaron a fluir. Regresa al rey, Daniel, dijo la voz de Yahvé, suave pero firme, porque lo que sucederá en Babilonia marcará el inicio de la culminación de los tiempos. Nabucodonosor será un agente de mi propósito, aunque aún no lo sabe. Mostraré mi gloria a través de él, pero esto requerirá una entrega total de su ser. Con una determinación renovada, Daniel se presentó ante el rey. Nabucodonosor, sorprendido de verlo tan pronto, se sintió intrigado. Daniel, hijo de los dioses, ¿qué es lo que traes para mí?, preguntó, su voz temblando entre la ansiedad y la esperanza. Su Majestad, comenzó Daniel con reverencia, hay un momento que está por llegar, uno que cambiará la historia. El Dios de Israel ha decidido revelarte los secretos del tiempo que se avecina. Tu reino, en su magnificencia, está en las manos de aquel que hizo los cielos y la tierra. Un día, tus acciones manifestarán no solo la grandeza de tu grandeza, sino también tu vulnerabilidad ante el soberano. El rey sintió el peso de las palabras de Daniel. ¿Qué significaba esto? ¿Levantaré la voz en la proclamación de un Dios ajeno a mí? ¿Seré un instrumento en sus manos? Sus pensamientos revoloteaban, como aves asustadas en la tormenta. Sí, oh rey, respondió Daniel, leyendo la tormenta en sus ojos. Y si eliges aceptar esta revelación, experimentarás la transformación no solo en ti mismo, sino en todo este reino. La gloria de Yahvé será reconocida, y su poder será la luz que nos guiará en los tiempos venideros. El rey, abrumado por la magnitud de lo que se le ofrecía, sintió que la misma tierra temblaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, consciente de la responsabilidad y el llamado divino que se cernía sobre él. ¿Estoy preparado para esto, Daniel? La entrega de mi trono, mis ambiciones, todo, para alguien que nunca he visto. Confiando en el plan de Dios, Daniel respondió, el camino hacia la veracidad más pura está en la sumisión total al Rey de Reyes. Todo lo que temes se desvanecerá en su luz. Tu historia será un testimonio de que, aun en los momentos más oscuros, Yahvé revela su verdad y predestina a aquellos que le buscan. Mientras el rey meditaba, el cielo se llenó de señales, reflejando el inminente cumplimiento del propósito de Dios. Las estrellas titilaban como las promesas vibrantes de lo alto, y Nabucodonosor fue invadido por un deseo ardiente de conocer la verdad que le había sido ofrecida. A medida que las horas se deslizaban, las decisiones y el destino del rey pendían en la balanza del tiempo, dispuestos a cambiar el rostro de la nación. El susurro del cielo resonó en su corazón. ¿Qué escolas haré, reverenciando a este Dios, sin temor a perder mi legado? La pregunta quedó suspendida en el aire, cerrando el capítulo con un misterio apenas revelado sobre el plan soberano de Dios. ¿Qué decisiones tomará Nabucodonosor, el rey que enfrenta lo irreversible? Las sombras de la historia están por dibujarse, y la verdadera batalla de fe se librará en su interior y más allá, donde su reino podría ser transformado para siempre. El amanecer siguiente, un pesado silencio envolvía el palacio de Nabucodonosor. Las primeras luces del día cascoteaban a través de las aberturas, como rayos de esperanza que buscaban despejar su inquietud interna. Atravesando la vasta sala del trono, el rey se sintió suspendido entre el mundo emocional y el espiritual.
¿Qué significa ser un rey si no se tiene el favor de Dios?, murmuró, con la mirada perdida en el horizonte. Al mismo tiempo, Daniel había pasado la noche en oración, su corazón persistiendo en la búsqueda de instrucciones del Altísimo. La visión del día precedente había dejado una impronta que lo impulsaba a actuar, sabía que su papel en este drama divino era crucial. Señor, otórgame más entendimiento para guiar a Nabucodonosor hacia ti, clamó con fervor, sintiendo la perspectiva de poder embellecer la verdad. Mientras tanto, a la orilla del Eufrates, aquellos que habían escuchado las historias de los milagros de los jóvenes hebreos se reunían en secreto. La voz de los que creen comenzaba a resonar en los rincones de Babilonia. El Dios de Daniel es un Dios verdadero, más poderoso que cualquiera de los dioses de nuestros antepasados, decían algunos, mientras otros insistían en el clamor pagano que aún resonaba en sus corazones. La tensión aumentaba a medida que la fe comenzaba a gestarse en los corazones de un pueblo sediento de verdad. De regreso al palacio, un mensajero irrumpió en la cámara del rey, causando que la congregación de dignatarios que lo rodeaban se sobresaltara. «Oh rey, hay rumores en la ciudad sobre la nueva divinidad que los hebreos proclaman, el Dios de Israel ha mostrado su poder y la gente empieza a volverse a él», sentenció con urgencia, temor del descontento que las gentes pudieran causar. Nabucodonosor, furioso, se levantó de su trono. «Silencio», gritó. «No permitiré que mi reino se desmorone ante un Dios extraño». Pero en mi interior, la inquietud crecía como una sombra, desafiando mi autoridad. ¿Aún así qué prueba tengo de que este Dios de Israel realmente es lo que dicen? Su Majestad, interrumpió uno de sus consejeros, ¿no es Daniel quien puede ofrecer otra vez la interpretación? Su conexión con este Dios podría ser la clave para apaciguar a la multitud y fortalecer su propia posición. Con la mente pesarosa, el rey convocó a Daniel. El joven hebreo, consciente del papel que estaba a punto de desempeñar, se postró ante el rey, el temor de Dios en su corazón. En esos momentos, sintió la presión del cielo y la tierra gravitar sobre él como una carga que no podía desestimar. Daniel, hijo de los dioses, tú traes la luz en tiempos de oscuridad. Dime, ¿es cierto lo que se susurra en mi ciudad sobre el Dios de Israel?, preguntó el rey, su voz resonando con un poder mal encubierto de ansiedad. Su Majestad, como tú has buscado, el Dios del cielo ha visto tu angustia. Él ha prometido revelarse ante ti y mostrarte el camino. Pero esto requerirá una verdadera humildad de tu parte y el reconocimiento de que no hay otro Dios como él. El asunto que Daniel estaba a punto de desvelar era más que una revelación, sería el principio de un renacer, donde la soberanía de Dios sería glorificada, incluso en el corazón de un rey pagano. Al hablar, Daniel sintió que las fuerzas sobrenaturales comenzaban a girar en torno a ellos, preparando el escenario para un encuentro que resonaría a través de la eternidad. En ese instante, una gran nube oscura cubrió el cielo, como si el universo mismo contuviera el aliento, anticipando la manifestación del milagro que estaba por desatarse. ¿Qué significan estas palabras? ¿Acaso debo aceptar a un Dios que ni siquiera puedo ver?, replicó Nabucodonosor, agachando la cabeza, sintiendo el eco de sus dudas rebotar en la sala. Se avecina una revelación, oh rey. Tu futuro y el del pueblo de Babilonia dependen de esto. El soberano de todo el universo no solo está dispuesto a escuchar, sino a intervenir en tu vida de maneras que jamás has imaginado. La respuesta a tus preguntas vendrá de lo alto y transformará tu corazón. Y rey, concluyó Daniel, con la esperanza de que estas palabras despierten el anhelo de fe en el rey. Permaneciendo con el corazón en la mano, Nabucodonosor se encontró en un punto de gran decisión e incertidumbre. La atmósfera estaba electrificada con posibilidades, y lo que estaba en juego era más de lo que su mente podría concebir. Las nubes se arremolinaban, no solo en el cielo, sino en su propia alma, donde comenzaba a gestarse una tormenta de fe. ¿Daría el rey el primer paso hacia la verdad y la salvación? Las puertas del destino se abrían ante él, y en aquel momento, Nabucodonosor se encontró ante la extraordinaria posibilidad del Redentor, pero la elección aún estaba por hacerse. Mientras tanto, el eco del tiempo resonaba: ¿estás listo para aceptar al que cambia los corazones y reconstruye los reinos?
¿Estás listo para la revelación soberana de Dios? Los ojos del rey se elevaron hacia el cielo ya obscurecido, como si buscara en las nubes la respuesta a sus inquietudes. Su corazón pendía entre la desesperación de un gobernante al que le habían mostrado su impotencia y la esperanza que Daniel había insinuado. Desde lo más profundo de su ser, notaba cómo la soberanía de aquel Dios distante comenzaba a resonar en sus venas como un llamado ineludible. ¿Qué debo hacer, Daniel?, preguntó el rey, su voz temblando manifestando la lucha interna que atormentaba su alma. ¿Cómo puedo saber que este Dios realmente me atenderá? Mi vida ha sido una búsqueda de poder, y ahora solo añoro la paz. Rey Nabucodonosor, respondió Daniel, con un fervor renovado, la paz que buscas no se encuentra en la grandeza de tu trono, sino en la humildad de reconocer a aquel que lo sostiene todo. Él es el Dios que da forma a las naciones y alza a los humildes. Al aceptar su soberanía, abrirás las puertas del verdadero entendimiento y la redención. El silencio que siguió a las palabras de Daniel fue profundo. Los dignatarios que rodeaban al rey intercambiaron miradas nerviosas, inquietos ante la posibilidad de que el rey estuviera dispuesto a escuchar. ¿Y si deshonro a mis dioses? ¿Qué dirá Babilonia?, replicó Nabucodonosor, buscando aferrarse a su orgullo en medio de la tormenta que lo sacudía. Las sombras de los ídolos caídos no podrán sostenerte en este tiempo de desasosiego, replicó Daniel con firmeza, más bien, ven y prueba la luz de la verdad que el Dios de Israel ofrece. Es un camino que solo podrá ser recorrido con fe, y no con la mirada en lo visible. Mientras estos pensamientos comenzaron a tomar raíz en el corazón del rey, una atmósfera de tensión se formó entre los presentes. La posibilidad de un cambio monumental pendía en el aire. Pero antes de que Nabucodonosor pudiera responder, un súbito estruendo resonó fuera del palacio, los truenos retumbaban y el cielo se rasgaba como si el propio Dios estuviera desencadenando un presagio divino. El Señor habla, y su voz es un poderoso río que arrastra todo lo que no se sostiene en su verdad, exclamó Daniel, sintiendo el pálpito de la presencia divina. No temas, oh rey. Escucha y abrirás tu corazón. En su promesa está la vida. En ese instante, una figura resplandeciente apareció ante ellos, como un ángel descendiendo de lo alto, iluminando la sala con su luz celestial. Nabucodonosor se cayó ante el esplendor, sintiendo que su orgullo se desvanecía. Se dio cuenta de que la elección no era solo suya, sino de aquel que gobernaba sobre todo. Quien se atreve a aparecer ante el rey de Babilonia, rugió en vano, pero su voz no llevaba la misma fuerza de antaño. Soy un mensajero del Dios Altísimo, enviado para preparar el camino y preparar tu corazón para lo que está por venir, resonó la voz en un eco glorioso. Este mismo día se aproxima el juicio y la misericordia del Señor sobre ti. Tus decisiones determinarán el destino de tu reino. ¿Juicio? ¿Misericordia?, preguntó Nabucodonosor, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué debo temer y qué esperanza debo permitir entrar en mi corazón? Reconócelo en tus caminos, oh rey, inclina tu corazón ante su majestad y, en tu debilidad, hallarás su fortaleza. Es el tiempo de un nuevo pacto, una nueva esperanza. La pregunta queda, ¿te atreverás a dar el paso hacia aquello que no puedes ver? La atmósfera en el palacio se agitaba. El rey se levantó lentamente, su mirada se enfocaba en el resplandor, sintiendo que lo conocido se desvanecía y lo desconocido lo invitaba a un nuevo destino. Si el reinado de un rey pudiera cambiar por el acto de reconocer a Dios, ¿qué sería de su legado? Así, ante la presencia gloriosa y la inminente revelación, Nabucodonosor ya no era solo un rey temeroso, sino un hombre en búsqueda de la redención divina. Y así, la voz del mensajero resonó de nuevo, el futuro de Babilonia y el corazón del rey están entrelazados como nunca antes. El paso que darás hoy transformará tu reino y cambiará el ciclo de los tiempos. ¿Qué decidirás? Las posibilidades se abrían ante él, y el destino comenzaba a tejerse en el hilo del tiempo, impulsado por la soberanía de Dios. Mientras los cielos continuaban su sinfonía, Nabucodonosor se encontró en el precipicio de una decisión eterna.
Su respuesta daría inicio a una trama que ninguno en Babilonia podría prever, y así, el verdadero propósito de Dios se acercaba en la sombra de lo que estaba por manifestarse. El templo resonaba con ecos de adoración y servicio, pero en el corazón del rey Nabucodonosor, la batalla de su alma continuaba sin cesar. ¿O será que a partir de este instante todo cambiará? ¿Podré realmente abandonar mis caminos para seguir al Dios de Daniel? Pensó mientras la luz celestial aún iluminaba su mente aturdida. Con vacilación, se dirigió al mensajero divino, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios si durante tanto tiempo he honrado a ídolos? Ah, ¿qué pasará con mi gloria? El ángel, con voz de trueno, le respondió, la gloria del hombre es como la hierba, se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Permítele que transforme tu vida, oh rey, y tu reino será un reflejo de su gloria. Una paz sobrenatural descendió en el palacio. Nabucodonosor sintió el peso de la decisión que pendía ante él, una decisión que no solo afectaría su imperio, sino que tendría repercusiones en la historia de las naciones. Si decido alabarle, me dio con fervor, mi pueblo me aclamará como un traidor. Pero si le ignoro, ¿qué futuro me espera? Daniel observaba atentamente, reconociendo el conflicto interno de su rey, y elevando su oración en silencio, suplicando por la iluminación divina sobre el alma atribulada del monarca. Fue entonces que la espada de la revelación cortó a través de la confusión. Una visión surgió como un torrente en la mente del rey, un gran árbol cuya altura alcanzaba los cielos y cuyas ramas se extendían sobre toda la tierra. ¿Qué es esta visión, oh Señor?, clamó Nabucodonosor en su corazón. ¿Por qué veo este árbol creciendo y luego siendo cortado? Este signo me abruma. El mensajero percibió el tumulto en el alma del rey y, con compasión, le habló, el árbol representa tu reino, oh rey, crecido y glorioso por tus propios méritos, pero será cortado por falta de reconocimiento a el Altísimo. Tu orgullo te ha hecho olvidar que solo quien reconoce nuestro Dios vive. Más hay esperanza en la advertencia, ya que si vuelves tu corazón a Él, el árbol renacerá. Las palabras resonaron en el corazón del rey como campanas en la distancia, y al instante, comprendió que se le ofrecía una elección, la restauración de su reino o la condena en su arrogancia. Se sintió invadido por una angustia que lo llevó a caer de rodillas y clamar, Dios de Daniel, perdona mi arrogancia. Muéstrame el camino que debo seguir. Mientras las lágrimas caían por sus mejillas, una paz inquebrantable comenzó a llenar el palacio. El ángel se acercó y, con tono silencioso pero penetrante, le decía, los planes del Altísimo no se frustran. Su mano está extendida hacia aquellos que buscan su rostro. Este es el tiempo que se aproxima, donde la balanza de la justicia y la misericordia pesará en tu favor, convirtiendo tu llanto en júbilo. El rey se sintió ligero, la peso de su pecado aún latente, pero una chispa de esperanza iluminó su ser. Si esta es mi nueva oportunidad, permitida por su gracia, pensó, entonces mi legado no morirá en el orgullo, sino que será recordado por el camino que elegí andar. Con un corazón ahora dispuesto y una decisión a la vista, Nabucodonosor esperó la instrucción divina. Los tiempos de la complacencia están por culminar, resonó la voz del ángel, mas el plan de Dios no tardará en manifestarse. Reconócelo entre las naciones y la luz de tu reino brillará. Las palabras florecieron en su alma como una promesa viva. Y así, Nabucodonosor se preparó, sabiendo que su decisión no solo alteraría su destino, sino que abriría un capítulo insólito en la historia de Babilonia, introduciendo un nuevo orden bajo la soberanía de aquel que todo lo abarca. Al levantarse, Nabucodonosor exclamó, entonces que venga la gloria de este Dios en mi vida y en mi reino. Pero en la penumbra de lo que aún no se había revelado, un eco reverberó, todo será revelado en el tiempo que el Altísimo determina, un tiempo que determinará el destino no solo de un rey, sino de todos los que habitan sobre la tierra. El cielo se oscureció sobre Babilonia, y una pesada atmósfera de expectativa llenó el palacio real. Nabucodonosor, con la resolución naciente en su corazón, se disponía a convocar a todos los sabios de su reino. Su mente, aún abrumada por la visión que había recibido,
ardía con el deseo de comprender el mensaje oculto de Dios. Reúnan a los magos, a los astrólogos y a los sabios, ordenó el rey con firmeza. Hay revelación en el aire, y mi corazón busca su significado. La atmósfera de la corte se llenó de murmullos mientras los sabios se acercaban con temor, comprendiendo que el rey deseaba respuestas que iban más allá de las predicciones de los astros. Una vez reunidos, Nabucodonosor se dirigió a ellos, el fuego de la búsqueda divina iluminando su mirada. Les he hecho formar parte de mi consejo, pero hoy no deseo sus trucos ni sus encantamientos. Un Dios mayor está en juego, y su mensaje clama a ser entendido. Los sabios intercambiaron miradas de inquietud, ninguna palabra que ofrecieran podría satisfacer la profundidad de lo que el rey anhelaba. Fue entonces que Daniel, el hombre de Dios, se presentó, ya no como el joven que había sido traído cautivo, sino como la voz de la sabiduría divino. Rey, he venido porque sé que el Espíritu del Dios Altísimo está en mí, dijo, colocando su fe delante del rey. La visión que tuviste es un llamado a la trascendencia, una invitación a reconocer la soberanía de el que te creó. Entonces, con reverencia, Daniel explicó la visión del árbol. Él te muestra que tu reino ha crecido y se ha hecho poderoso. Pero si no reconoces a Dios, entregarás tu trono, y la gloria que has construido terminará en vano. Te aseguro, rey, que Dios, en su misericordia, te da tiempo para arrepentirte y volver a Él. Vuelve tus ojos al cielo, dijo el ángel, entonces, tu árbol comenzará a florecer nuevamente. Nabucodonosor escuchó con atención, su corazón palpitando. La advertencia era fuerte, cada palabra resonando con el peso del cielo. Reconocía el peligro que corría su reino, pero aún había resistencia en su corazón. ¿Es realmente posible que mi reino sobreviva?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo un rey puede doblegarse ante alguien mayor que él? Cuando se humilla ante el Altísimo, el rey se eleva, respondió Daniel con firmeza. Al reconocer su gloria, serás un testimonio de su poder. Pero si persistes en la arrogancia, la justicia de Dios caerá sobre ti, y tu tiempo se desvanecerá como el rocío de la mañana. Los ojos de Nabucodonosor se nublaron de lágrimas al sentir el peso de la verdad. Se dio cuenta de que no solo su reino estaba en juego, sino su alma. Si tan solo pudieras mostrarme el camino, Daniel, admitió, mi corazón está ansioso por la transformación y mi espíritu clama por salvación. Daniel, viendo la lucha en el rey, levantó su mano. Oremos, oh rey, clamemos al Dios de Israel, quien es fiel y justo. Pidámosle que te libre del orgullo y te dé un espíritu humilde, porque sólo así hallaremos gracia ante su mirada. Mientras se inclinaban para orar, la oración de Daniel sobrepasó el aire de Babilonia y llegó hasta los cielos. En ese momento, el rey tomó conciencia de que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión ante el Creador, y juntos, imploraron al Altísimo por sabiduría y compasión, pero en el fondo, un eco resonó con un tono ominoso, y una preocupación latente surgió en el corazón del rey, ¿que si el Altísimo no escucha? Las sombras de un futuro incierto cernían sobre él, y el tiempo que se les otorgaba se sentía inminentemente fugaz. La voz del ángel susurró en el viento, afirmando con certeza la providencia divina. Un cambio se aproxima, un desenlace glorioso o un juicio severo. La elección está en tus manos, oh rey. No olvides que las bendiciones de Dios sobre los que obedecen son eternas. Así, Nabucodonosor se arriesgaba en una encrucijada espiritual, esperando la dirección divina, preguntándose cuál sería el próximo movimiento del cielo. Un nuevo capítulo se despliega, uno que podría cambiar el rumbo de la historia, donde la misericordia y la justicia del Altísimo se encontrarían nuevamente. Pero un secreto aún permanecía escondido, un desenlace que el cielo revelará en su tiempo perfecto. ¿Permanecerá el rey firme en su decisión? ¿Reconocerá la soberanía de Dios antes de que sea demasiado tarde? Mientras las estrellas titilaban en el cielo nocturno, las ansias por conocer el futuro atormentaban a Nabucodonosor. La oración, profunda y sincera, había hecho eco en su corazón, pero se encontraba aún al borde de la desesperación.
Decidido a hacer algo, se levantó de su lugar, su mente perdía en un torbellino de pensamientos. ¿Actuará el Dios de Daniel? ¿Qué señales me enviará el Altísimo? Esa noche, el rey no pudo encontrar descanso. Su ser se debatía entre la arrogancia de un monarca y la súplica de un humilde siervo. Pero lo que él ignoraba era que el Dios de Israel ya había orquestado un plan soberano para él, uno que lo llevaría a un encuentro definitivo. A medida que la luna se alzaba en lo alto, una ventana se abrió en el reino espiritual, y una presencia divina comenzó a descender sobre la tierra, mientras Nabucodonosor caminaba por el vasto palacio. Su corazón latía con fuerza. En su mente, regresaban las palabras de Daniel, y sintió un profundo anhelo por la transformación prometida. Caminando hacia su ventana, contempló las murallas de Babilonia, su glorioso imperio. Este reino es mío, se repitió para sí mismo. No puedo doblegarme ante ningún dios. Fue en ese instante que una voz resonó en su interior, clara y potente: Nabucodonosor, escucha mi palabra. Sobrecogido, se detuvo en seco. Esa voz lo llamaba a un destino distinto, uno que se tejía más allá de su entendimiento humano. Yo soy el que responde a las súplicas de los corazones afligidos. Si te humillas y me reconoces, revelarás el propósito de tu existencia. Con el espíritu inquieto, el rey regresó a su alcoba, donde la soledad se volvió su compañera. Las imágenes del árbol y su devastación danzaban en su mente, desafiándolo a mirar más allá de su orgullo. Las antiguas escrituras que había ignorado ahora lo atormentaban, y, sin quererlo, recordó las promesas del Dios de Israel sobre el arrepentimiento y la redención. A la mañana siguiente, el rey convoca a todos los ministros del reino y, con su voz temblorosa, comenzó a compartir sus visiones. Les he llamado para anunciar un nuevo comienzo. Un Dios mayor se ha presentado ante mí y me insta a reconocer su soberanía. Pero temo no ser digno de su gracia. Los ministros se miraron entre sí, inseguros de cómo responder a la vulnerabilidad de su rey. Fue entonces que Daniel, con el rostro resplandeciente, se manifestó de nuevo. Rey, la respuesta que buscas está en el arrepentimiento sincero. Así como el árbol cae y se levanta, tú también puedes hallar restauración al volverte hacia el Altísimo. Mientras el consejo escuchaba, la atmósfera se cargó de tensión. Nabucodonosor se sintió más rendido que nunca. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la sinceridad brotando de su pecho. ¿Se abrirán los cielos sobre mí si me humillo ante él? Sí, oh rey, si te vuelves de todo corazón y lloras por tu orgullo, el Dios que te ha creado te levantará, afirmó Daniel, su voz resonando con autoridad divina. Justo entonces, un estremecimiento sacudió el palacio. Una sombra se cernió sobre el lugar, anunciando la llegada de un mensaje celestial. Como si las nubes se abrieran, en el aire apareció un ángel, sus alas brillando con la luz del cielo. Nabucodonosor, proclamó, se ha decidido tu juicio. Una vez más, se te ofrece la oportunidad de elegir entre la gloria del Altísimo o la ruina de tu reino. ¿Cuál será tu respuesta ante su invitación? En ese momento, el rey aterrorizado comprendió que la decisión que tenía por delante era trascendental. El futuro de Babilonia, su propia vida y el cumplimiento de los planes soberanos de Dios pendían de su elección. Sin embargo, la voz del ángel, llena de promesa, resonó en su corazón: el camino hacia el arrepentimiento es el camino hacia la salvación. Habrá una encrucijada que determinará la historia de este reino, y tú, oh rey, tendrás la última palabra. Y así, en medio de un silencio sagrado, se decidió el destino de Nabucodonosor, un momento que repercutiría en los cielos y la tierra por generaciones. Su lucha interna se intensificaba, la duda chocando con la verdad, mientras Dios, en su infinita sabiduría, aguardaba pacientemente la respuesta de su siervo elegido. ¿Qué decisión tomaría el rey? ¿Se rendiría finalmente ante la soberanía del Todopoderoso o se aferraría a un orgullo que ya comenzaba a desvanecerse como el humo? La revelación divina estaba en la puerta, y la historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión en el corazón de Nabucodonosor era palpable.
En el silencio del palacio, el peso de sus decisiones lo abrazaba. El ángel había llegado con un mandato claro, pero el rey se debatía entre el orgullo y la necesidad de entregarse al Dios que nunca había adorado. La voz celestial resonaba en sus pensamientos: el camino hacia el arrepentimiento es el camino hacia la salvación. Sin embargo, temía perder su trono, su gloria, su identidad. Con el rostro firme, se giró hacia sus consejeros. ¿Qué debo hacer para estar a salvo? ¿Cómo puede un rey abrazar a un Dios sin avergonzarse de sí mismo? Daniel, con compasión en su mirada, dio un paso adelante. Rey, la verdadera grandeza reside en la humildad. Quien se humilla ante el Altísimo no pierde, sino que gana. Te será ofrecido renacer, la gloria en la que has confiado se desvanecerá, pero en su luz, hallarás la verdadera grandeza. Nabucodonosor sintió que la verdad calaba hondo en su ser, cada palabra de Daniel resonaba como un eco de su propia lucha. De repente, el cielo se oscureció y un trueno atravesó el aire, trayendo consigo la intensidad de lo sobrenatural. «Espera, oh rey», exclamó el ángel, «hay un desvío en tu camino. Antes de tomar una decisión, escucha con atención lo que el Señor te revela. Pues el juicio que se acerca no es un castigo, sino una oportunidad para redención». De su mente comenzaron a germinar visiones. Se vio a sí mismo, no como un rey poderoso, sino como un simple hombre, vulnerable ante el Dios que le había dado la vida. La imagen del árbol que había visto lo inquietó, entendió que su orgullo lo había elevado, pero si continuaba por ese camino, caería con la misma fuerza. El mensaje era claro: sería cortado, pero si elegía volver, sus raíces serían revividas y su reino restaurado. Con un profundo suspiro, el rey se arrodilló, reconociendo su fragilidad. Dios de Israel, te he ignorado y buscado mi gloria en mi propio entendimiento. Perdóname. No sé cómo rendirme, pero anhelo la paz que solo tú puedes dar. Las palabras brotaron de su alma, y en ese instante, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una señal de un corazón que se quebraba ante el Altísimo. El ángel sonrió, la compasión reflejada en su rostro radiante. Este es el primer paso, oh rey. La humildad trae consigo la gloria de Dios. A partir de ahora, tu legado estará marcado por la fe y no por la arrogancia. En ese momento, una luz deslumbrante iluminó la habitación y Nabucodonosor sintió que una presencia divina llenaba cada rincón de su ser. La paz que había buscado le invadió el corazón, haciéndolo temblar de gratitud. Desde hoy, proclamaré tu grandeza, oh Yahvé. Susurraré a mi pueblo sobre tu salvación y mis labios no se apartarán de alabarte, prometió, los ecos de su voz resonando con fervor. Daniel, seré conocido no solo como un rey, sino como un adorador del Dios verdadero. Este imperio debe ser un testimonio de tu grandeza para las generaciones futuras. El mensaje de transformación había llegado al corazón del rey, y no solo eso, sino que una nueva era asomaba en Babilonia. Nabucodonosor se levantó, lleno de determinación. No solo yo me postraré ante el Altísimo, proclamó. A partir de hoy, haré saber en cada rincón de mis dominios el nombre de Yahvé. Que todo el pueblo sepa que hay solo un Dios, el Dios de Israel, y en él hallaremos esperanza y propósito. Así, Nabucodonosor reunió a todos los nobles de su corte, y ante ellos declaró su decisión. Pueblo de Babilonia, escuchad mis palabras. He visto su gloria y he sentido su magnificencia. No habrá más ídolos en esta tierra. Desde este día en adelante, solo al Dios de los hebreos serviremos. Los murmullos se alzaron, la incredulidad se mezcló con la alabanza, una chispa de fe comenzaba a encenderse entre el pueblo. Los sabios, que siempre se habían aferrado a sus creencias vacías, miraron al rey asombrados. ¿Qué significaba esta proclamación? ¿Estaba Babilonia dispuesta a cambiar su rumbo para seguir al Dios que había liberado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó? La gloria del Altísimo se desplegó en el corazón del rey, y así fue como, entre el escepticismo y la fe,
Una transformación sin precedentes comenzó a iniciar lo que sería una historia de redención para no solo él, sino para toda Babilonia. La historia de Nabucodonosor, el rey que se humilló al Dios verdadero, se tejería en la narrativa de la fe. Así, la revelación divina había cambiado la historia de un rey, y el eco de la verdad resonaría a través de los tiempos eternos. La grandeza del reino de Dios estaba a la vista, un reino donde cada corazón podría hallar paz, donde cada vida podría ser redimida, los destinos se entrelazaban, la gloria del Altísimo permanecía en medio de Babilonia, y el rey, finalmente entendiendo lo que significa realmente ser rey, decidió someterse al único que ostenta la verdadera autoridad. Este fue el final de una lucha, pero el comienzo de un legado eterno. Y así, en el corazón de Nabucodonosor, surgió una nueva era, marcada por la fe y el nombre de Yahvé por toda Babilonia. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a nuestro canal y no perderte estas poderosas historias bíblicas exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impacto transformador. Comparte esta conclusión instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.